ello vamos a ver nuestro libro de Juan. Juan 12. ¿Está ahí? Juan 12. 6 días antes de la Pascua, o sea, una semana antes, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Hicieron una cena ahí y Marta servía, y Lázaro, uno de ellos, los que estaban sentados a la mesa con él. Pero y empieza a narrar dónde estaba, ¿verdad? Pero vemos en el 12, el siguiente día, grandes multitudes estaban viniendo a la fiesta. Al oír de Jesús, vinieron a Jerusalén. Tomaron ramas de palmera, salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un anillo y se montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no lo entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces acordaron de estas cosas que estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Entonces vemos ahí que entra Jesús a Jerusalén. A lo mejor nos dice: bueno, ¿y qué quiere decir Hosana? Porque muchos dicen Hosana. ¿Qué quiere decir? Sálvanos. Sálvanos, es una petición de ayuda, de salvación. Sálvanos, es lo que les decía la gente: sálvanos, rey de David. Viene el rey. Y en Zacarías, dale la otra. Zacarías nos dice esta porción de la escritura. Esta porción de la escritura viene en Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino de cría de asna. Este versículo le dice en el Antiguo Testamento que iba a venir, y le recuerdan ahí, y se recuerdan ellos de este pasaje. Después, ya que Jesús murió y ascendió y fue llevado a los cielos, se acuerdan de este pasaje y dicen: mira, ahí está, se cumplió la escritura. Entonces vemos que el día de hoy ya sucedió eso, y el día de hoy nosotros estamos esperando como iglesia, ¿qué cosa? La venida de Jesús, que venga en su entrada triunfal ahora, resucitado, y que para que muchos callen la boca y digan, y vamos a gritar: Hosana, Hosana. Con esa alegría vamos a decirle a Dios cuando a Jesús que venga: Hosana, el rey, no de Israel, el rey de este planeta entero, el rey de mi vida, a ese viene. Pero ahora ya no va a venir montado como una asna, va a venir en un caballo blanco, que sobre el dorso dice: Rey de reyes, Señor de señores. Porque a ti y a mí Él se dio a sí mismo y murió en la cruz, y Él te lavó los pies. ¿Se acuerdan de la predicación que di hace unas semanas? Del manto. Él te lavó los pies, Él se hizo humilde en esa ocasión. Ahora no viene como siervo, viene como rey, y Él viene a reinar. Entonces vemos que ahí nos dice que en esta entrada triunfal del día de más, lo que debemos de recordar como iglesia es que nosotros le clamamos a Dios: sálvanos, Hosana, sálvanos, cuando necesitábamos su redención en nuestras vidas. Cuando tenías problemas, ¿te acuerdas de eso? Cuando te fuiste salvo o salva, cuando te dijeron de Cristo. Entonces vemos que eso es lo que hace la gente cuando busca a un rey en su vida, que venga y los salve. ¿Qué problema tienes hoy que necesitas ser salvado o salvada? A lo mejor tienes problemas financieros, a lo mejor tienes problemas con tu familia, a lo mejor tienes problemas con tu esposo, a lo mejor tienes problemas con tu esposa, con tu novio, con tu novia, qué sé yo, con tus papás. Pero Dios te dice: yo ya hice eso.
Nada más falta que tú lo creas. Porque el día de Ramos no es para que creas, es para que te recuerdes de lo que yo ya hice por ti. Y que voy a entrar triunfalmente y voy a llegar y no tan solo vas a aventar el ramo, vas a aventar la manta, vas a aventar todo porque viene tu Señor. Vemos entonces que el día de Ramos está para recordar. Y vemos que está para recordar lo siguiente. Lo que quiere Dios es recordar y perfeccionar nuestra alabanza. Dice Mateo 21, fíjese lo que dice, Mateo 21. Mateo 21, 9. ¿Está ahí? Déjame llegar bien. 21, 9. Y la gente que iba adelante y la que iba atrás declamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es el Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Así que aguas, porque si usted viene a negociar con Dios no se negocia, se le entrega. Y después, cuando se entrega, entonces Dios te da conforme su misericordia. Pues usted viene pensando de que yo le voy a negociar con Él, y si tú me das esto, yo te doy esto. Él no es así. Entonces dice, y les digo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho ¿qué? Cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y ¿qué hizo? Los sanó. Pero los principales de los sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchos aclamando en el templo diciendo: Hosana al Hijo de David, ¿qué cosas hicieron? Indignaron. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman ¿qué? Perfeccionaste la alabanza. Entonces el domingo de Ramos, o en este caso que es domingo, nos ayuda a recordar que debemos de estar perfeccionando ¿qué cosa? La alabanza. ¿Y cómo se origina eso? Muy sencillo, es que tienes que ser como un niño. Y eso es lo que nos dice Lucas 18, 16, 17. Dice que si nosotros no somos como un niño, no podemos entrar al reino de Dios. Entonces usted y yo, si ya te crees que sabes y te crees adulto en el sentido, y como dice también en otro pasaje, aguas, no de que seas tú y ya me salí que de sino de tu maldad y malicia. O sea, que un niño lo que no tiene malicia. Entonces, cuando tú le dices a un niño, no lo hace como que te voy a ver las consecuencias, y voy a ver esto, y voy a ver lo otro, y toda la artimaña. Él no hace eso, simplemente lo hace por reacción, y no hay malicia en él. No hay con intención. No hay una intención, dolo. O sea, bueno, algunos que sí son bien talagueños, ¿verdad? Pero la mayoría son como niños. O sea, pues es como niños en su manera de pensar, dice, en la malicia. Entonces tú vemos que cuando tú empiezas a ver que empiezas a tu alabanza deja de ser perfeccionada, es cuando tú ya te crees adulto, ya te crees que te la sabes, la experiencia, las ganas, es que yo me lo sé. No, bájale 3 rayitas, porque tú comparado con Dios, con Jesús, no eres nada. Entonces esto te dice que los que maman, los que están tomando de la leche no adulterada, que es la palabra de Dios, a esos son los que Dios le dice y perfecciona tu alabanza. Y es cuando te das cuenta realmente
Y recuerdas que en este día se empezó a preparar la entrada para tu rey. ¿Por qué a preparar la entrada para tu rey? Porque él muere, entra a Jerusalén diciendo Hosana, pero después esos mismos que gritaban Hosana decían crucifíquenlo. Pero después de eso vino, resucitó, y ahora le estamos esperando ya vivo y para que reine con nosotros. Y eso es lo que nuestra alabanza debe ser perfeccionada cada día, porque te das cuenta que es real y que esto no es de caricatura, y que esto, aunque usted puede decir, a lo mejor contó mal, pastor, a lo mejor se hizo el inventario, pues usted adivínele, porque yo hasta ahorita no le he dado respuesta. Claro que le he dado respuesta, pero en cuestión de lógica común no le. Entonces yo digo, ¿para qué le buscas 3 pies al gato cuando sabes que tienen 4? Jesús se trajo gloria, y Él te está diciendo a ti y a mí: perfecciona tu alabanza y empieza a gritar Hosana, Hosana, que viene en el nombre del Señor, y empieza a decirle a todo el mundo: Hosana, Hosana, ven, hay alguien que te salva, que te puede salvar como a mí. Y vamos a perfeccionar nuestra alabanza. Otra cosa que nos enseña a recordar es recordar tener nuestro manto. Mira, me quedé de 4 con esto. Marcos, vamos a Marcos. Marcos 11. ¿Está? Marcos 11, 6. Ellos entonces dijeron, les decía que fueran a desatar, porque iba a entrar a Jesús sobre el monte. Cuando se acercan, el 11:1, se acercaban a Jerusalén junto al Betfage y a Betania, frente al monte de los olivos. Jesús envió a sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella y haréis un pollino atado, en el cual ningún hombre se ha montado, desatadlo y traédmelo. Y si alguien nos dijere por qué hacéis eso, decid que el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado fuera de la puerta en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban ahí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces le dijeron como Jesús les había mandado, y lo dejaron. Y trajeron al pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de árboles y los tendían por el camino. Entonces nada más pusieron las ramas de palma. ¿Qué hacían? Sus mantos, amigo y hermano. Hace domingos que predicamos sobre el manto, que cuando te das cuenta que Jesús, cuando a Pedro le puso el manto, dice: ve, toma, apresúrate, porque ahora aquí van a buscar y van a ver mi presencia en ti, te van a querer tocar el manto a ti, porque ahora va a ver a Jesús en ti. Entonces ahora te dice: esto te ayuda a recordar que no se te suba, que necesitas agarrar tu manto y tirarlo a sus pies. Porque a veces eso es lo que nos sucede como iglesia. Nos creemos: es que fue el doctor. No fue el doctor, fue Cristo que puso a la persona indicada para que sucediera ese milagro en tu vida. No es que fue el banco, es que fue suerte, es que fue que no vino el carro y que no me pegó porque le di despacito, es que fue por mi experiencia que ahora tengo este dinero. No eres tú, es Jesús en tu vida. Dice que los ángeles de Jehová, el ángel de Jehová, acampa alrededor de nosotros, ¿y qué? Nos defiende, pelea las batallas por nosotros. Y es donde tú tienes que recordar: bájale 3 rayitas y aviéntale el manto enfrente de ti, de Él, porque Él es el digno de recibir misericordia, de recibir la gloria. Y es donde se perfecciona tu alabanza, porque no vienes: ¿qué voy a hacer
sentarme aquí. Ya sé, el pastor viene y ya sabemos lo que va a decir. Ya se volvió a equivocar. Ya se volvió a equivocar cuando leyó. Ya quién sabe qué. Entonces no estaba buscando a Jesús. El día de hoy, ¿a quién unimos? Entonces, esa es la situación cuando se perfecciona la alabanza. Es cuando empiezas a entender que no vienes a ver qué recibes, sino a ver qué das. Y decirle a Jesús, me entrego a ti. Y aquí está no tan solo mi manto, como decía Pedro, límpiame la cabeza, los pies, todo, aquí estoy yo para que se perfeccione mi alabanza ante ti. Vemos entonces que también nos lleva a recordar lo siguiente. Juan 12, regresemos a Juan 12. ¿Estamos? Y dice ahí, y al siguiente día, grandes multitudes habían venido a la fiesta al oír de Jesús que venían a Jerusalén. Tomaron ramas de palmeras y salieron a recibir y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús a un anillo y se montó sobre él, como está escrito: no temáis, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron los discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas y estaban escritas acerca de él, de que se las habían dicho. Y dada el testimonio de la gente, estaba con él cuando llamó a Lázaro desde el sepulcro y lo resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis, no conseguís nada. Mirad, el mundo se va atrás de él. Había ciertos griegos entre los que habían subido a orar en la fiesta. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando recuerdas el ramo? ¿Se perfecciona qué? La alabanza, la adoración. Ellos venían buscando esa perfección, buscaban hacer eso en sus vidas. Entonces se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y le dijo a Andrés: caray, ¿se acuerdan cuando vino con Jesús? Que sígueme en la primera de Juan. Fue primero con Felipe, después fue con él. Lo mismo caminito. Sí. Dice ahí, entonces le dijeron a Jesús y le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entiéndale a los griegos, porque acuérdense que los griegos buscan sabiduría. Es lo que busca, dice según la Escritura. Entonces dice: no vengas a quererte aprender la Biblia de pasta a pasta, bien que te la aprendas, pero llévala a tu vida. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? De que estés igual. Dice ahí: de cierto digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra, ¿y qué? ¿Muere? ¿Qué se dice? Queda solo. Pero si muere, ¿qué sucede? Lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, ¿qué cosa? Y donde yo estuviere, si alguno me sirviere, caray, pero no termina ahí. Sígueme leyendo. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado esta hora de que su entrada triunfal, porque ahora fíjese lo que va a suceder. Dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y dice, fíjese lo que dijo la voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez, porque ahora lo va a glorificar con tu vida también, amigo y hermano. El día de hoy entiende que no se trata de ti, ni se trata de mí, se trata de Él. Dice ahí, y la multitud que estaba ahí había oído la voz, decía que había dentro un trueno, otros decían un ángel le había hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si
si fuera levantado de la tierra, ¿ahora qué va a suceder? Va a traer a sí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, hablando de él. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis ¿qué? Entonces, mientras el Espíritu Santo está con usted, amigo y hermano, debe de buscar a Jesús y ser hijo de luz. Porque los griegos buscaban sabiduría, querían saberlo todo. Daban más estudios, más estudios, más estudios, pero no están dispuestos a llevarlos a cabo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos discipulado ya? ¿Y cuántos de ustedes realmente han hecho de un discípulo? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve el más estudios si no estamos dispuestos a hacer una sola cosa? ¿Qué nos dice la Escritura? Y hacer discípulos, porque el más beneficiado no es el discípulo, eres tú. Porque al momento que tú no estás, vamos a decir, tú estás dedicando ese día para ser el discípulo, pues no estás pecando. Y hay comunión unos con otros, amas a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Dios dice que no está contigo hasta el fin. Pero queremos que Jesús esté con nosotros y nosotros no hacer nada. Entonces te dice: recuerda que tú tienes que andar en la luz mientras exista la luz. Pero va a venir el momento que cuando se va a ser quitada, va a venir la gran tribulación en este planeta, que ya viene pronto, y ya no va a haber luz, va a haber tinieblas. Y es donde tú vas a decirle a tus parientes: hubiera, como a Lázaro, cuando está el mendigo, ¿se acuerdan? Es que mándales a un profeta allá en el infierno, a ver si se salvan, porque ya no vas a poder hacer nada. El día de hoy es cuando, amigo y hermano, y este día te dice: es una entrada triunfal de Jesús, porque Él ya no está ni muerto, Él vive. Amén. Y hoy te dice: regresaré, y en breve. ¿Estarán listos? Y esa es la última cosa que nos recuerda. Nos recuerda encontrar su paz. Vamos a Lucas 19. Estamos viendo los 4 evangelios. No sé si se están dando cuenta: Juan, Marcos, Mateo. Vamos a Lucas. Fíjense lo que dice Lucas. Lucas 19. ¿Está? Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 a sus discípulos diciendo: id a la aldea enfrente y entrad en ella, y hallaréis un pollino atado, en la cual ningún hombre montado jamás, desatadlo y traédmelo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderás así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y lo hallaron como lo digo, y cuando lo desataron el pollino, los dueños dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, se cumple, se perfecciona su alabanza, y se subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaban cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios. Se perfeccionó la alabanza, dando grandes voces, todo por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron: Maestro, reprenda a tus discípulos. Y él respondió y les dijo: os digo que si estos callaran, ¿qué cosa? Las piedras clamarían.
Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Estará llorando Jesús sobre ti? Está diciendo, ¿y qué está haciendo esto? ¿O qué estoy haciendo yo? Porque dice, ¿por qué lloró diciendo, oh, si tú también conocieses al menos en este tu día lo que es para qué? No entendemos, amigos y hermanos, que esto de recordar lo que Jesús hizo, que va a entrar triunfante, las promesas que ya ha hecho, no es más que para que tú encuentres paz. ¿Por qué tu vida está llena de torbellino? ¿Por qué la mía está llena de torbellino? Porque no hemos encontrado realmente a Jesús en nuestras vidas, hermanos. Porque Él promete la paz. Dice, lo que no entienden, ahí les dice a los fariseos, es para tú paz. Impresionante. Dice entonces ahí, versículo, ¿por qué vendrán los días sobre ti cuando los enemigos te rodearán como vallado y te sitiarán por todas las partes y te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra? Está profetizando cuando llegaron los romanos y que agarraron Jerusalén y la quitaron piedra por piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hermanos, hoy te está visitando a ti Jesús, a tu casa, a tu vida. Y a veces estamos tan llenos de nosotros mismos porque queremos nosotros lo que dijimos en los sube, lo que dijimos anteriormente, y creemos que nosotros lo hicimos en vez de aventar nuestro manto al rey que viene caminando, porque ya viene en camino. Nosotros por eso encontramos una paz, vamos a decir momentánea, pero al ratito por eso tenemos problemas. Y al ratito llevas 3 meses y estás a todo dar, pero después otros problemas. Y 2 meses y otros problemas. Y otros problemas. ¿Por qué? Porque no has encontrado a Jesús, el Rey de paz en tu vida. Porque no has hecho la paz con Jesús. ¿Por qué? Porque no la has hecho contigo mismo. Porque dice que el que ama a su prójimo tiene que amarse a sí mismo. Hasta que tú entregues a Jesús tu vida. Por eso dice que el que anhela su vida la perderá. Hasta que tú ya digas, se me hace ya hasta aquí, yo debo de actuar de favor a Jesús, que entre a mi vida, le aviento mi manto, todo mi ser. Ahora es cuando quiero encontrar realmente esa paz. Y eso es lo que nos recuerda ese día de Ramos. Vamos a orar.